El escritor de Fight Club me hizo entender algo muy importante. Yo soy escritor y me gusta consumir un tipo específico, muy específico de escritores. En la gran mayoría trato de leer de todo, desde ciencia ficción, fantasía, realismo mágico, Pulitzers de Estados Unidos, etcétera, europeos, rusos, pero hay un tipo de escritores que me fascinan, me enseñan mucho, sobre todo a entenderme y entender las conexiones humanas y entender lo que otras personas dicen y no dicen. Y uno de esos escritores es Chuck Palahniuk, el escritor de Fight Club. Por ejemplo, me gusta mucho Charles Bukowski. Sé que Charles Bukowski es odiado por mucha gente, por muchas razones que en la gran mayoría puedo considerar válidas, otras muy subjetivas. Me gusta mucho Irving Welsh, que es el escritor de Transporting, pero Chuck Palahniuk en su literatura y en sus entrevistas me hizo conectar algo muy importante. Él tiene una entrevista con Joe Rogan donde Joe Rogan le pregunta que por qué escribe este tipo de historias tan gráficas, tan reales, pero llevadas a un extremo absurdo o ridículo de la vergüenza o de la violencia verbal o física, que parece puro morbo, parece que es desproporcionado. Y él dijo, después de contar una anécdota humillante, que al retratar estas humillaciones sociales, estas humillaciones físicas, al retar al lector en sus creencias, en sus expectativas de lo que va a ser el escrito con lo que él espera de la vida o piensa que cómo es que funciona la vida, al sentir esa ingenuidad, ese ridículo, él dice que se conecta o siente que se conecta con las demás personas, que no está solo, que al él escribir lo que le avergüenza o lo que le impacta o le genera curiosidad o morbo de la vida, al provocar esas mismas emociones en sus lectores, él recuerda que no está solo, que sus pensamientos, por más específicos, horribles, gráficos que puedan ser, no estamos solos, que esa es la utilidad y la pasión que él ha encontrado en la literatura, básicamente agregando palabras, traduciendo un poquito, porque obviamente la entrevista es en inglés, pero me hizo dar cuenta de que por mucho tiempo la gran mayoría de libros que yo leía y buscaba era por mero entretenimiento, lo cual está bien. Para mí, como escritor, lo importante es que la gente lea y lea, sobre todo que lea de todo, pero buscaba meramente el entretenimiento y como escritor tenía que ir más allá, tenía que encontrar un refugio en los libros y en los escritores que yo estaba consumiendo. Y ahí es cuando me expandí en leer la literatura de Chuck Palahniuk, a Roberto Bolaño, por ejemplo, en su libro de los detectives salvajes, cómo trata esta pasión por la literatura tan ingenua de los jóvenes entre 10 y muchos y 20 y pocos, esa exploración del mundo tan triste, tan cínica, en los libros de Irving Welsh, en los libros de Charles Bukowski, en su poesía, el lograr disfrutar y desmenuzar emocionalmente estas historias y encontrar la razón por las que son mis escritores favoritos fue algo que aprendí directamente de Chuck Palahniuk, o esa manera de ver el mundo, de ver la literatura y ver su utilidad es de Chuck Palahniuk. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con el cine. Me di cuenta, a pesar de que pudo parecer muy obvio, que con mi papá nunca hemos tenido charlas muy largas o muy profundas, pero la intimidad padre-hijo que hemos tenido emocional ha sido viendo películas y recomendándonos series y películas, especialmente cine. Normalmente es él pidiéndome recomendaciones, pero ese momento de sentarnos los dos en el sofá de su casa, escoger una película entre los dos y disfrutarla en silencio y comentarla con lo que nos quedamos al final, esa comunicación sin hablar de la escritura pura del cine y de la literatura, es donde yo encontré una de las razones prácticamente para seguir viviendo. Y solo echó más leña
al fuego, a esta pasión que yo siento por la literatura, por los libros, por los escritores y lo necesario que encuentro, el dejar un poco el idealismo en esa conversación necesaria para encontrar la paz y entender que hay posiciones, mentes que nunca van a hablar, nunca se van a entender y nunca van a comunicarse, pero por un instante dos personas de una persona de Siria y otra persona de Ecuador leyendo el mismo libro y que conecten de esa manera, que esa emoción, no tanto la historia o el entendimiento que tengan de la historia o la conclusión, sino el experimentar la misma emoción o algo muy cercano, esa comunicación. Esa emoción es lo que mueve revoluciones, es lo que mueve a la gente, es lo que motiva, porque el pensamiento, ya lo dijo Robert McKee, el pensamiento se puede manipular, la emoción no, la emoción es impredecible, la emoción no se controla, no se sabe de dónde viene muchas veces o por qué está ahí o por qué llega ahí. El pensamiento, las creencias, los principios son muy fáciles de manipular. No hay más que ver porque hay tanta gente en el poder que no debería o que, bueno, ya cada uno sacará su conclusión. Pero mi punto es que las emociones, esa conexión entre la emoción, la tristeza, la incomodidad, el amor, el placer, el peligro, el miedo, es único, es de atesorar y es, no sé, un recordatorio de por qué primero amo estos escritores y por qué soy escritor y por qué la literatura, la escritura, el cine son tan necesarios. Espero les haya gustado el video. Hice este video improvisando mucho, mirando los libros que siempre tengo acá en la mesa y pensando básicamente de qué quería hablar. Espero les haya gustado. Coméntenme si han tenido algún artista, algún músico o algún escritor que les haya generado ese impacto y nos veremos en otro video. Un saludo.